Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, a mitad de semana, un miércoles más, para seguir compartiendo la palabra del Señor, y te garantizo que el mensaje de hoy es bastante interesante, porque vamos a hablar de una cualidad de Dios que poco se habla. Vamos a volver a abrir nuestras Biblias en la primera carta que el apóstol Juan escribe, en lo que nosotros conocemos como la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 12, que dice: nadie ha visto jamás a Dios. Fíjate qué interesante lo que aquí está diciendo Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan asegura en este versículo que nadie ha visto jamás a Dios. Y es cierto, en Éxodo ya capítulo 33, versículo 20, Dios advirtió que es imposible ver el rostro de Dios y permanecer con vida. De hecho, en varias partes de la Biblia se denomina a Dios como el Dios invisible. Por ejemplo, cuando Pablo escribe su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, refiriéndose a Jesús, dijo que Jesús es la imagen del Dios invisible. Más tarde, cuando Pablo escribe su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 17, también volvió a decir que Dios, que es el Rey de los siglos, dijo Pablo, también dijo que es inmortal, y volvió a añadir que Él es invisible. Y no sé a ti, pero a mí esto me llama mucho la atención. El hecho de que nosotros vivamos para un Dios al que no hemos visto no es fácil. Por eso nosotros necesitamos la fe. La fe hace que no vivamos por la vista, y por eso la Biblia dice en varias ocasiones que el justo por su fe vivirá. Entendamos algo: Dios es nuestro creador. Desde el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1, Dios se muestra a sí mismo, se presenta como nuestro creador. Luego en el Salmo 139, versículo 13, se nos dice que Dios nos formó en el interior del vientre de nuestra madre. Él hizo nuestras entrañas. Y cuando Dios nos crea siendo seres sensoriales, es decir, que tenemos sentidos. Tenemos el sentido del gusto, el sentido de la vista, el sentido del olfato, del tacto y el sentido del oído. Y este Dios que nos crea siendo sensoriales se nos hace invisible a nuestros sentidos. Él es el Dios invisible. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener una relación con un Dios al que no vemos? Bueno, esto es lo que Juan nos lleva explicando en toda su epístola, en toda su carta, y es a través del amor. Cuando nosotros obramos en amor, cuando nos amamos unos a otros, el Dios invisible permanece en nosotros. No se puede encontrar algo que es invisible, y mucho menos hacerlo permanecer. Pero sin embargo, el Dios invisible permanece en nosotros cuando nos amamos. Y fíjate qué bonito lo que también dice Juan en este versículo, es precioso. Él dice que es cierto que no hemos visto a Dios jamás, pero que si nos amamos los unos a los otros, no solo Dios va a permanecer en nosotros, sino que su amor se va a perfeccionar en nosotros. ¿Entiende algo? El amor de Dios es un amor que ya es totalmente perfecto. O sea, no es que se pueda perfeccionar más, porque es perfecto. Pero lo que en realidad nos está diciendo aquí Juan en este versículo es que cuando amamos a los demás, el amor de Dios llega a su máxima expresión en nosotros. Eso es lo que quiere decir. Mira, predicar está muy bien, salir a las calles a evangelizar es toda una gran obra que puedas hacer, estudiar y profundizar en la palabra de Dios está de maravilla, pero realmente tú vas a expresar el amor de Dios en su máxima potencia y vas a expresar quién es Dios cuando ames a los demás. Es cierto que Dios es invisible para nosotros, pero también lo es para los demás. Así que si realmente quieres que los demás conozcan de Dios, tienes que comenzar por amarles. Te cuento una anécdota mía personal que me pasó hace ya bastantes años. Iba con una tía mía dando una vuelta por la calle y había una persona gritando en plena calle, hablando supuestamente de Dios. Pero su mensaje era muy ofensivo, era un mensaje de condenación, era un mensaje condenando a todo tipo de personas, todo tipo de creencias, de ideología, y atacando a todo lo que no tuviera que ver con su propia fe. Mi tía se quedó mirando con una cara de espanto y me preguntó: oye, ¿ese es cristiano como tú? Y yo le dije: mira, la verdad que no lo sé, pero sin duda lo que sí sé es que carece de amor al prójimo. El amor hacia el prójimo es lo que hace que Dios se manifieste a través de nosotros. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor por excelencia, que ya puedes hablar en todas las lenguas humanas o angelicales, que si no tienes amor,
simplemente vas a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y que si tuviese, mira, todos los dones, el don de profecía, cualquier tipo de don, y conocieses todos los misterios, conocieses toda la ciencia, y tuvieras una fe tan grandiosa que pudieras trasladar los montes de un lugar a otro, pero que no tienes amor, no eres nadie, dice Pablo. Y por último dice que aunque repartas todos tus bienes materiales para dárselo a los pobres y dieras de comer a todo el mundo, y aún fíjate lo que dice, que si entregases tu propio cuerpo para ser quemado, pero todo esto lo estás haciendo sin amor, de nada te sirve. El amor es la base de todo, es la única manera de presentar al Dios vivo, invisible. Así que ya sabes, dejemos de condenar a los demás y comencemos a amar a los demás para que el Dios invisible se le pueda dar a conocer. Amén. Es el amor los unos por los otros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por darte a conocer, Dios mío, aunque tú eres el Dios invisible, pero a través del amor te conocemos. Ayúdanos, Señor, como llevamos orando tantos días. Ayúdanos, Señor, a amar a los demás, a amar a aquellas personas que son muy difíciles de amar, que nos lo ponen muy complicado con sus hechos, con sus actos, con lo que nos han hecho, Señor, pero aún así te pedimos, te rogamos que nos ayudes a amarlos, Señor. Gracias por tantas bendiciones que tú traes sobre nuestra vida. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas, que tu paz y tu misericordia esté sobre nosotros hoy miércoles, Señor, y te bendecimos grandemente porque tú eres bueno de verdad, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, si Dios nos lo permite, en el siguiente devocional. Y recuerda que si eres de Fuerteventura, hoy, esta tarde, a las 6 de la tarde, tienes una cita aquí en el Centro Evangélico Vida Nueva, en el sur de Fuerteventura, para tener un culto de estudio buenísimo. Así que te invito hoy a las 6 de la tarde a estar aquí con nosotros. Dios te bendiga.